Hola a todos, bienvenidos a este espacio del Building Latam Fest. Este espacio se denomina podcast. En verdad, acá buscamos traer a personas líderes del sector y que nos puedan un poco iluminar con sus respuestas a las preguntas que tenemos preparados. Ahorita nos acompaña Conrad Boniguel de la Cámara Chilena de la Construcción, que viene desde, claro, Chile, para no ser redundante. Bienvenido, Conrad. Muy contentos de tenerte en este espacio. Muchas gracias. El placer es mío poder no solo compartir este espacio, sino que esta gran fiesta que es el Building Latam Fest. Súper contentos de tenerte acá y la primera pregunta que tenía era tal vez que nos cuentes un poquito de cuál es tu rol en la organización a la que perteneces. Buenísimo. Déjame quizás comenzar brevemente por describir Sí, la claro. Cámara. La Cámara Chilena de la Construcción es el principal gremio del sector en Chile. Se caracteriza por reunir a toda la industria, desde proveedores, industriales, profesionales de especialidades, etcétera, pasando por las constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, los contratistas generales, incluso muchos mandantes mineros, etcétera, son socios de la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces realmente reúne toda la cadena de valor y además se caracteriza por ser un gremio integrado también nacionalmente, entonces es muy grande, reúne a más de 3.000 socios de Wow. Arica a Punta Arenas en Chile, digamos, ¿no es cierto? Y eso lo hace muy relevante en el contexto nacional. Y desde la Cámara, obviamente se impulsan los intereses gremiales, naturalmente, pero además tiene dos características muy particulares. Uno que por su formación hace muchos años impulsa también el desarrollo social de los trabajadores de la construcción y sus familias. Y por otro lado, desde hace un tiempo a esta parte también la transformación de la industria para ser más innovadora y más sostenible. Y este tercer gran rol de la industria de la construcción y de este gremio, la Cámara Chilena de Construcción, tengo la fortuna de que fui invitado a crear y desarrollar esta área para lograr esa transformación de la industria, y a eso me dedico, a lograr que ojalá no solo los socios de la Cámara, sino que toda la industria sea más innovadora y más sostenible, y eso lo hago con un tremendo equipo que tengo la fortuna de liderar y que empujamos estos temas para que justamente para las empresas del sector les resulte más fácil esa transición, ¿no? Que no es fácil de por sí. Claro. Es una industria relativamente conservadora, es una industria que por sus características atomizadas, tanto horizontal como verticalmente, muy desintegrada, nadie es un dominante, nadie es un actor dominante en el mercado en Chile. Se hace particularmente difícil innovar y transformarse. Y por eso es que el gremio ha adquirido ese rol de alguna manera ayudar a coordinar y a liderar la industria, facilitando sobre todo la colaboración entre actores. Claro, me queda súper claro y creo que tengo más preguntas ahora. Y parte de ellas son que, claro, a Perú en verdad, si vemos como una curva de madurez o maduración, creemos que Perú está un poquito atrás, todavía aprendiendo, y que Chile está más adelante. Y en ese sentido, mi pregunta va un poquito a ¿qué factores crees que han sido claves para llegar al punto en el que están? A ver, yo creo que por un lado ha sido el propio desarrollo económico del país, digamos, ¿no? Hoy día Chile está en una situación que le permite abordar, por ejemplo, algunos temas como el déficit de infraestructura o el déficit habitacional desde una perspectiva y una mirada público-privada. Entonces, hay una responsabilidad importante del sector público, pero también ha logrado un desarrollo del sector privado relevante y en general hay una estructura que tiende a ser colaborativa. Hemos tenido momentos en que quizás eso se ha expresado de mejor manera y hoy día también somos muy autocríticos en el sentido de que ha costado seguir impulsando esta relación virtuosa público-privada. La propia beligerancia política que queremos estar viendo en todo el mundo, la vivimos también en Chile y ha generado quizás a ratos una mayor distancia, pero desde la Cámara hemos sido un impulsor de esta relación público-privada virtuosa, colaborativa, etcétera, y eso sin duda que ha sido parte de lo que explica el éxito relativo de la industria de la construcción en Chile, con modelos como las concesiones, ¿no es cierto?, que ha permitido la construcción de cientos y miles de kilómetros de carretera, las concesiones hospitalarias, las concesiones de cárceles, etcétera, que es un modelo que ha permitido traer capital privado, tanto nacional como internacional, al sector de la construcción, a infraestructura y también hoy día más recientemente al ámbito habitacional. Se ha desarrollado
un esquema de subsidios públicos a la vivienda de interés público, valga la redundancia, Claro. Pero que tiene al sector privado como un actor principal de la ejecución de esos subsidios públicos. Entonces, de alguna manera se logra privatizar el mercado de la vivienda de interés público de una manera que creo que ha sido también, en líneas generales, virtuosa. Entonces, claro, tú lo expresas como una situación de adelanto. Nosotros muchas veces somos críticos y creemos que hay mucho que mejorar todavía para poder resolver lo que hoy día es un déficit que probablemente ustedes también viven, que en el caso chileno alcanza 1 millón de viviendas ¿cierto? Que faltan en el país para satisfacer las necesidades de habitabilidad digna de las personas. Y obviamente eso nos tiene muy preocupados. Y para terminar, quizá un poco larga mi respuesta a tu pregunta, pero creo que no hay que dejar de reconocer el propio rol de la Cámara como gremio. La Cámara es un gremio, como te decía, muy, muy importante, pero además ha tenido una capacidad de mirar en el largo plazo y de preocuparse de los temas país, que creo que ha redundado en un éxito también de nuevo importante del sector y del país por ende, digamos, ¿no? Entonces hay un loop positivo, digamos, un círculo virtuoso entre este gremio y su impacto en el sector en el impacto en el país y viceversa, cómo el país ha recogido esto y ha permitido el desarrollo del sector de la construcción. Claro, no, increíble. Me queda súper claro y siento que, al menos para mí, el mayor impacto que tienen es toda la colaboración y esa unión de un montón de actores que a veces de por sí solos, a veces no se unen, por más que hay toda la necesidad y todas las pruebas de que trabajando juntos a veces se logran mucho más. Y creo que mi pregunta es la siguiente, al menos, no sé si va a sonar pesimista o optimista, pero tal vez es más, ¿qué retos ven ahorita para la organización o en general para Chile, pero que ustedes abordan desde la organización? Déjame llegar a esos retos y a esos desafíos redundando brevemente sobre la respuesta anterior, porque un ejemplo, y que de hecho ustedes han tenido acá también de invitados en el Building Latam Fest, de colaboración entre actores, es el Construir Innovando, una iniciativa de innovación abierta colaborativa de la Cámara en el sector de la construcción, pero que tiene su punto culmine en el Construir Innovando Ventures, que es una especie de club de innovación de la construcción. Y ahí empresas que son competidoras afuera en el mercado, digamos, ¿no es cierto?, están dispuestas a colaborar para resolver los principales problemas de la industria. Y entonces llego a cuáles son esos desafíos. Y yo diría que, reiterando también sobre el punto anterior, sin duda que uno de los principales desafíos es cómo somos desde la Cámara y como industria un actor relevante en aportar a la solución del déficit habitacional. Yo creo que hoy día, si uno mira los desafíos sociales en la región y en el mundo, ese es sin duda uno de los más importantes. Un buen hábitat es una condición previa y también una solución a muchos de los problemas sociales que se están enfrentando en general. Y por lo tanto en eso la Cámara está muy empecinada. Un segundo desafío es cómo continuar frente a no solo el cambio climático, sino que en general el desafío de la resiliencia frente a también desastres naturales, en el caso chileno y que acá también aplica terremotos, etcétera. Somos capaces de construir una infraestructura resiliente, digamos, y ese también es sin duda un desafío porque los recursos siempre son escasos y de nuevo, cómo somos capaces de encontrar fórmulas creativas, innovadoras de atraer inversión a ese sector y a esos desafíos. Y en el caso chileno, y creo que de nuevo es un caso que se replica en muchos países del mundo, cómo somos también capaces desde el sector privado, desde las empresas, junto con emprendedores y el mundo más bien de startups y tecnología, de apoyar y ser colaborativos frente a un desafío también de la política, ¿no? Muchas veces el sector privado rehúye la conexión y el contacto con la política, pero creo que el resultado de eso en muchas partes del mundo, que se entiende, ¿no?, desde el punto de vista de la distancia y resguardar, digamos, ¿no es cierto?,
el buen comportamiento, digamos, en términos de competencia y tantos otros elementos fundamentales, pero el abandono por parte del sector privado de la política y las políticas públicas también es un tema muy riesgoso, y creo que el estado de la política, de las democracias en Occidente tiene mucho que ver con que el sector privado ha dejado de ejercer un rol importante en términos de velar por buenas prácticas, por buenos incentivos, por una relación, digamos, virtuosa, público-privada, etcétera. Y en eso la Cámara Chilena de Construcción también está haciendo mucho énfasis para que tengamos buenas reglas del juego. Así que yo diría que los desafíos son complejos y diversos. Sin duda, en términos de la situación social, como te decía, y específicamente en el sector del déficit habitacional, en términos de desarrollo sostenible futuro, la infraestructura resiliente y sostenible es crítica. Claro. Y por otro lado, esto de relación con la política. Y dejo para el final, no por eso menos importante, pero para el final, otro tema que al menos yo personalmente vivo muy de cerca en la Cámara, que es la importancia de que esto sea también sostenible medioambientalmente, ¿no? Y ahí, obviamente, este es un sector que, si bien muchas veces mandatado por terceros, por empresas de energía, por empresas mineras, por empresas de toda índole que mandatan infraestructura, mandatan edificaciones, etcétera, pero es responsabilidad también importante del sector de la construcción que esto sea hecho de una manera sostenible. Y ahí, obviamente, la carbono neutralidad va a ser un factor que cada día más se va a convertir en un gran desafío para el sector. Sí, no, de acuerdo con todos los puntos que mencionas, creo que son retos compartidos de alguna manera, y me parece que el último punto, ya más como, no sé cómo contarlo, pero casualty tal vez, es el hecho de la política. Justo nosotros tenemos elecciones 2026 y es un tema que siempre nos preocupa, pero creo que el punto que me gustaría tal vez profundizar un poquito era el que menciona sobre todo de resiliencia y, claro, primer reto, habitabilidad y brecha de vivienda. Segundo reto, tal vez más el tema de cómo hacemos que esto sea sostenible o adaptable. Y a mí me parece un poco preocupante porque siento que los años que vienen se va como a agravarse un poco más ese tema, sobre todo en resiliencia, sostenibilidad y tratar de estar preparados. Y mi pregunta va un poquito por ahí, o sea, tal vez, ¿cómo es el futuro que te imaginas ahorita desde la posición en la que estás? A ver, yo creo que hay un desafío inmediato que tiene que ver con cómo de alguna manera nos preparamos para estos cambios que vienen. Y esa preparación tiene que ver con cultura organizacional, ¿no? Entonces, es un sector que estos temas le eran relativamente ajenos. Y entonces, la gestión de ese cambio y la capacidad de adaptabilidad de las culturas organizacionales y sectoriales va a ser muy importante. Entonces, yo creo que en el desafío inmediato, nosotros hemos implementado en la Cámara Chilena de Construcción una especie de certificación en la que acompañamos a los socios para transformarse y adquirir buenas prácticas sostenibles. Y hay que reconocer de nuevo que como comenzamos muy desde los inicios, por no decir desde cero en esto, claro, la primera preocupación puede ser preocuparse de generar menos residuos y de reciclar y reutilizar, y en el fondo todos estos conceptos que, claro, para otras industrias ya son noticia del pasado, ya están mucho más avanzados. Entonces, acelerar esa adaptación al cambio es fundamental. Y en esto que nosotros llamamos el sello PRO, que le entregamos este sello a las empresas que adquieren estas buenas prácticas, creo que estamos logrando un factor de aceleración en la adaptación al cambio de la industria. Obviamente que en el mediano y largo plazo acá también enfrentamos desafíos mucho mayores, de nuevo, como del contexto de política mundial incluso, porque, como te decía, el sector de la construcción normalmente es un sector que es sujeto de mandatos, ¿no es cierto? O sea, hay una gran minera que contrata a la construcción para hacer cosas. Y ese contrato predefine si va a ser o no va a ser una construcción sostenible. Lo mismo el Estado, que contrata al sector de la construcción para ejecutar infraestructura, etc. Y en ese sentido, es más bien un sujeto que un actor protagónico. Pero, y esta es una visión personal, digamos, ¿no es cierto? Creo que si no somos capaces de proactivamente preparar al sector para esos cambios futuros, va a ser muy difícil lograr las metas. Como estas metas además tienen la complejidad de que los países que
generan más gases de efecto invernadero y por ende contribuyen de mayor manera al cambio climático. No somos en general los países latinoamericanos, pero algunos de los países que más pueden sufrir los efectos del cambio somos nosotros. Sí. Creo que no nos podemos quedar tranquilos solo preocupándonos de construir infraestructura resiliente, sino que también tenemos que proactivamente ver cómo contribuimos a encontrar soluciones que sean sostenibles económicamente a este problema. ¿Y a qué me refiero? Que no basta con que seamos los primeros en imponer un impuesto al carbón, ¿cierto? Y puede ser que en general Latinoamérica sea relativamente progresista en términos de sus políticas públicas, y en buena hora que así sea. Pero también tenemos que asegurarnos de que seamos los primeros y los mejores en encontrar modelos de negocio que hagan que esto no sea un impuesto, sino que sea efectivamente una oportunidad de desarrollo sostenible. Claro. Y en eso también desde la Cámara he tratado de empujar un esfuerzo por encontrar esos modelos de negocio, por apoyar startups en el ámbito de la sostenibilidad ambiental y de la economía circular, etc. Entonces, efectivamente, hemos hecho retos de innovación abierta para contribuir a esto. Y creo que de nuevo en eso tenemos una oportunidad como país y como región, porque creo que en esto compartimos los desafíos, digamos, ¿no es cierto?, para ser protagonistas y pioneros, ¿no? En eso creo que nos jugamos buena parte del futuro de la región. Sí, como mencionas, creo que esto va a ser un esfuerzo en conjunto, al menos a nosotros nos queda todavía bastante por avanzar, pero igual estamos súper contentos de poder haberte tenido acá y nutrirnos de todo el aprendizaje que traen cuando vienen, pero creo que se nos está acabando el tiempo, así que solo nos queda agradecerte por haber estado acá, por el tiempo, por esta pequeña charla que hemos podido tener y bueno, decirle a las personas que nos estén escuchando que por favor nos sigan en redes, también que sigan a la Cámara Chilena de la Construcción y que estaremos de vuelta tal vez en algún futuro pronto con más entrevistas igual de entretenidas que estas. Así que muchas gracias, Conrad. Muchas gracias a ti, a Building Latam Fest, por esta oportunidad y ojalá sigamos construyendo en conjunto un ecosistema y una comunidad de la construcción innovadora y sostenible para el futuro. Gracias.